¡Con un libro vengo yo esta vez! Hay rostros que despiertan recuerdos y voces que nos hacen sentir en casa. Luis La Rodera comenzó en la televisión de Zaragoza con una vocación clara y un estilo cercano que conectaba desde el primer momento con el gran público. Años después cumplió un sueño, nada menos que presentar el 1, 2, 3, aquel programa que nos reunía frente al televisor a toda la familia entre risas, asombro y emoción. Hoy nos abre su historia, su memoria y su alma. Luis La Rodera nos acompaña con todas esas secuencias más personales que merecen ser contadas. Luis, qué placer tenerte aquí. Qué placer estar, Paco. Bienvenido a Secuencias Eliminadas. Muchas gracias. Sabes que inauguras el podcast, el videopodcast. Es un honor. Para nosotros ni te imaginas. Bueno, estás en unas instalaciones de Coco School, que sabes que aquí se forman a futuros artistas de animación, del sector audiovisual en general. Y creo que con tus testimonios y empezar una entrevista contigo puede ser algo muy potente. Ojalá le sea algo útil. Oye, instalaciones fantásticas y además un montón de inconscientes bohemios y románticos que quieren dedicarse a esto. Y además rodeados de iconos de los 80, 90. Ha sido muy buena selección, ¿eh? Lo estábamos hablando antes de empezar. Y van a ir cambiando, ¿eh? Poco a poco haremos... Claro, normal, si al final es que 12 ventanas son muy pocas ventanas para la todo riqueza y los hay. iconos que hay, claro. Luis Carlos La Rodera Sanz. Aquí está, frente a ti. Mañico Universal. Bueno, eres muy amable. Mañico sí. Universal. De Zaragoza, sí. Luis. Me imagino que te ha pasado como a todos, ¿no? Los que estamos fuera de Madrid y nos queremos dedicar a esto. Es complicado en un principio querer tener esta capacidad de soñar, ¿no? Y de querer hacer cosas fuera de un entorno que no lo tiene, ¿no? Pues fíjate, yo creo que precisamente hay que entender, claro, nuestra generación. Nuestra generación no es la de ahora. Las distancias se han acortado muchísimo, tienes muchas más formas de comunicarte, las carreteras son de otra manera, los trenes tienes mayor frecuencia, pero cuando yo nací, en esa generación de los 70, la distancia, los 320 kilómetros que separan Madrid de Zaragoza parecían inalcanzables, o sea, parecía como que recorrer a Mordor, o sea, aquello era increíble. Pero eso yo creo que nos ayudaba a soñar, fíjate. Sí, a mí me pasó igual. Porque lo que nos llegaba era el mensaje de todo lo que bullía en Madrid. Entonces, claro, a nosotros nos llegaba como ese lugar maravilloso. Yo recuerdo que veías en televisión imágenes de los conciertos del Parque de Atracciones de Madrid y decías, o sea, ¿pero puede ser más fantasía? Ya el Parque de Atracciones y los conciertos de tus grupos preferidos. O sea, me parecía una conjunción única, ¿no? Tan especial que decías, ojalá algún día yo pueda estar allí. Sí. Y soñabas con eso, con esa intención, ¿no? Porque es verdad que yo amo mi ciudad. Me parece que es la mejor ciudad del mundo. ¿Naciste en Zaragoza? ¿En algún Zaragoza, pueblo capital? No, nací en Zaragoza capital, en el barrio de Las Fuentes, aunque es verdad que por mis venas también tengo sangre soriana por parte de mi madre, que es de Quintana Redonda, y además me gusta decirlo porque me siento también muy orgulloso de esas raíces. Sí. Desde 1973, podemos decir. ¿Cómo se puede decir? Si solamente metes en Google. Somos prácticamente coetáneos, porque realmente somos de una época, yo siempre lo digo, hemos vivido lo analógico, hemos venido a lo que estamos ahora, ¿no? En esta locura digital, pero que tener esa formación, ¿verdad?, que nos hace valorar mucho más todo, ¿no? Todo lo que ves a tu alrededor, cuando se trata de tema audiovisual, y lo hemos estado hablando antes. Es que es increíble, date cuenta que nosotros, yo recuerdo, para ver las películas o ibas a la sala de cine, lo cual era una celebración, porque había que tener un presupuesto, evidentemente, porque normalmente ibas en familia. Sí. Y si no, tenías que esperar a que la echaran en televisión. ¿El qué echan esta semana? ¿Qué hay? Claro. Y Sábado Cine. Sábado Cine, primera sesión. Yo recuerdo esas sobremesas de sábado después de la serie de dibujos animados. Sesión de tarde. Claro, teníamos allí todo y mi padre y yo desplegábamos una revista, la poníamos sobre las piernas y mi madre había comprado esa semana, nos rellenaba siempre un bote de Eco vacío, lo llenaba con pipas sin sal. Fíjate. Porque las de sal, cuando
Los labios. Entonces cogíamos en pipas sin sal e íbamos llenando. Yo recuerdo que lo que hacía era vaciaba pipas hasta llenar el tapón, no el tape así, y iba comiendo de ahí y así caía el bote entero mientras veíamos la película, claro. Iba cayendo, vamos, Pero vamos, lo que nos pusieran. ¿de qué manera? La merienda famosa de aquello cuando salías a la calle. Luis, yo creo que es muchísimo más fácil decir lo que no has hecho que lo que has hecho en televisión, porque he estado mirando un poco tu biografía y hay cosas que yo ya tenía completamente olvidadas. Me han venido un montón de programas que has hecho prácticamente de todo. Hay una cosa que no has hecho, animación. No, animación no. Y tú sabes perfectamente que sí, que como que voy acercándome Te encanta. a un campo. Sí, me chifla. Sí. ¿Nunca has dibujado, Luis? Sí, yo dibujo mucho. ¿Dibujas mucho? Dibujo mucho. Ah. Corrijo, dibujaba mucho. Ya, no tienes tiempo tampoco para... Bueno, en realidad, fíjate, y no creo que haya acertado posponiendo ese punto de expresión que yo tenía dibujando. Yo en clase dibujaba muchísimo. Yo hacía las Olimpiadas del Humor, un poco deudor de las Olimpiadas de Ibáñez. De Mortadelo y Filemón, claro. No me voy a apropiar de Por nada. supuesto, ha sido totalmente el referente de mucha gente. Claro, y yo tenía y hacía, pues, por ejemplo, natación, pues corrí como chistes, hacía chistes, entonces por una de la piscina, por uno de los, caray, que no me sale la palabra, por una de las calles, Sí. Nadaba el francés, el español y todo, entonces pues cada uno tenía su tópico y hacía distintas pruebas. Tenía Borman, agente secreto. Ah, sí. Borman, Pero agente era secreto. un personaje tuyo. Un personaje mío, sí, Ah. que contenía trazas de Anacleto. Y yo no sabría decirte, porque sí es verdad que Anacleto estaba ahí, por supuesto, pero luego él llevaba bigote, tenía la nariz más de patata, más así, más redonda, y llevaba un bombín. Entonces yo creo que también el cine estaba ahí. Influencias Ibáñez, claro. Si es que... Sí, Ibáñez, Escobar, Vázquez. Sí. Al final yo tenía al ladito de casa, y sigue estando, la papelería Zenit 5 en Las Fuentes. Y ahí es donde pillabas... Pues es que allí cambiábamos los cómics, Claro. los tebeos. Porque yo soy más de generación de tebeo. Tebeo. Eso es. Y entonces yo bajaba y es cierto que... Pero muchísimo. Yo era un devorador compulsivo de tebeos. Sí. Pero, Era lo que teníamos en la época, los tebeos claro, los devorábamos. llevabas unas pesetas Sí. podías hacer ese cambio. Entonces, Manolo, que la papelería Manolo siempre fue Manolo antes de Zenit 5, y Manolo además era el encargado. Te recuerdo, y para mí era un ritual maravilloso. Yo llegaba al mostrador, llegaba con mis tebeos para cambiarlos y entonces Manolo te sacaba pues pilas y tú ibas haciendo así como el sile, nole, Sí, seleccionabas y decías otra y te sacaba otras más y entonces ibas viendo cómo pues esos cómics esos tebeos se abrían frente a ti. Entonces es verdad que he leído también mucho de superhéroe, mucho Marvel. Marvel, claro. Porque es verdad que llegaba, pero no he sido consciente de crear pues una cronología. Es decir, yo creo que iba un poco a salto de mata. Es que llegaban, es que en mi pueblo, por ejemplo, llegaban como restos de ediciones. Y yo era imposible de guardar digamos, una numerología, un orden en la colección, ¿no? Entonces igual te venía uno que ya habías leído el posterior y ya te reventaba todo, ¿no? Claro, Era imposible poder llevar el orden. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Shazam. Sí. Shazam me encantaba, porque además tenía varios de tebeos de Sí. Shazam. Pero luego ya te digo, pues desde los clásicos... Shazam que lo retiraron porque se parecía demasiado a Superman. Sí. Algo tenía, la capa era más pequeña, la había lavado en caliente y entonces se habían cogido. Pero sí, los hombre, colores, era claro. Superman en toda regla. Bueno, Luis, mira, vamos a hacer como si fuese una película. Me gusta mucho departamentar gajes del oficio, ya sabes. Y me encantaría poder irnos al primer acto de lo que puede llegar a ser una película. Sabes que primer acto, segundo acto, tercer acto. En este primer acto me gustaría que saliera el niño que tú eras en los 70, en los fabulosos 70. Y para entender luego a lo que puedes aspirar en la vida, ¿no? Vale. Yo creo que vamos arrastrando todo desde que somos unos niños. Ese niño, Luis Carlos La Rodera Sanz. Luis Carlos en casa, Luis fuera, sí. Luis Carlos te llamaban en casa. Sí, no, y me siguen llamando.
¿Eras buen estudiante, Luis? Sí, buen estudiante, sí. Muy buen estudiante. Muy buenas notas, sí. En la EGB. En GB, sí. Éramos De todoterreno. hecho, me bajaron un poquito las notas en el momento. Yo empecé en un colegio en el que estábamos divididos, chicos y chicas. Ah, no era mixto. Éramos el colegio más grande de España, éramos más de 7.000, el Santo Domingo. Más de Deciros. 7.000 personas erais. Sí, teníamos un... Bueno, es maravilloso. De hecho, invito a la gente a que busque en Google porque va a encontrar una cosa faraónica. O sea, solamente el patio de chicos teníamos una piscina olímpica, una piscina infantil, que se utilizaba además como la piscina del verano, porque el colegio es verdad que estaba abierto al barrio, Sí. a la ciudad en general, pero el barrio de Las Fuentes, un barrio obrero de Zaragoza en particular. Y yo vivía justo enfrente, nada, a 15 metros, 20 metros. Y teníamos eso, la piscina olímpica, piscina pequeña, un frontón, un campo de fútbol de medidas reglamentarias, un campo de baloncesto, otro de minibásquet y un fútbol sala. Eso en el de chicos. Aparte había cine, que era el cine del Las barrio, dimensiones, o sea, por lo de campo de fútbol solamente, de Imagínate. dimensiones reglamentarias, tenía que ser impresionante. Increíble, increíble. Y entonces nosotros ahí, pues imagínate 7.000 almas de esa Gestionar de esa todo época. aquello, gestionar toda esa cantidad de niños. Yo para mí son recuerdos imborrables, ¿eh? Claro. En ese momento, Luis, tú Sí. tenías ya mucha imaginación, te veías como un niño diferente en cuanto a tu capacidad de soñar, de imaginar. Pues ¿sabes qué pasa? Que no me lo cuestionaba. Entonces no me lo cuestionaba. Yo sí que imaginaba mucho. Yo hacía mis propias historias. Yo utilizaba el tente, Ah, sí, claro. el Lego todos. de nuestra época, Sí, el sí, Exin sí. Castillos. Sí, sí, Entonces sí. yo, lo que teníamos era pues algunas cajas, algunos montajes que podías tú ir dándoles formas diferentes en la medida de las piezas que tenías. Comprabas sobres de muñecos, Sí. los soldaditos. Y entonces yo recuerdo perfectamente, pero vamos, no te puedes imaginar. Con el tente yo hacía parques de atracciones, por ejemplo, y entonces los soldaditos, los que estaban apuntando así, yo les ponía como si fueran que estuvieran tocando la trompeta. Sí. El que estaba con la ametralladora así, estaba con la guitarra y hacía conciertos, me chiflan los parques de atracciones y los veía como algo inaccesible para mí, salvo el parque de atracciones de Zaragoza, que tiene un recuerdo para mí imborrable, ¿no? Y ese es un lugar muy, muy, muy especial. Pero yo te digo, yo hacía eso, también ejercían de soldados, porque también eran soldados, me preparaba mis pueblos, mis historias, jugaba con cuando eran Famóvil. Los clics de Famóvil. Los claro. clics de Famóvil, antes de ser Playmobil. Sí, los sí. Airgun Boys. Airgun Boys yo tenía muchos. Claro, entonces Sí. íbamos jugando. Al final tenemos puntos en común que nuestra generación reconocerá. Claro, directamente. Además, llegaban los reyes, tal, a mí era Airgun Boys siempre. Y esos Airgun Boys yo me los customizaba, mejor. Si era un bombero que era azul, pues ahí ya era tremendo para hacerme a Superman. Le ponía una capa roja, tal. Y jugaba mucho esa imaginación que tenía cuando era pequeño, ¿no? Porque con un solo juguete me lo customizaba en un montón de personajes, ¿no? Que pudiera tener ese azul de base. Luego ya pasó a Spider-Man, que pasó a ser mi personaje favorito y tal, pero hacíamos todo eso. Es que al final nosotros no teníamos Sí. la capacidad de que otros soñaran por nosotros. Es decir, ahora tú con las redes sociales, yo creo que hay mucha gente que lo que hace es vivir lo que otro les cuenta. Sí, totalmente. Se olvidan de crearlo ellos. Hay y muchos ellas, canales de YouTube que son así. pero nosotros no teníamos ese acceso. Es Sí, sí. decir, tú en tu habitación, tú en tu casa o tú con tus amigos, lo que ocurría allí es lo que creabas allí. Sí, sí. Y sí, a mí me encantaba crear mis propias historias y buscar cosas diferentes. ¿Te llegaste a ver, Luis, como un personaje? En aquellos momentos soñabas con alguna película que habías visto. Sí, Decir, sí, eso sí, por supuesto. O sea, yo crecí amando el cine gracias a mi padre. claro. O sea, para mí el cine... Porque tu padre, ¿a qué se dedicaba, Luis? No, mi padre se dedicaba a las artes gráficas. Ah, era... Mi padre se dedicaba a las artes gráficas, lo que sucede es que era un enamorado del cine. Claro. De hecho, yo recuerdo que muchas veces decía, si algún día yo dirigiera una película, yo sé cómo la haría, y la haríamos en el pueblo, en Quintana, y sé qué haría cada uno, pero nunca me contó cómo sería esa historia. ¿Cómo sería, no? Pero sí que me contaba pues las dobles sesiones, las famosas dobles sesiones de cuando él era chico, de las películas, él hablaba... Fíjate, yo he crecido respetando mucho el cine. Y eso se lo agradezco a él, porque él hablaba con palabras de respeto. O sea, mi padre nunca dijo esta película es una mierda. Claro. Mi padre decía que no me ha gustado. Ya, No me ha fíjate, gustado. qué detalle, ¿no? Sí, hay un respeto implícito. Sí, sí, sí. Entonces, yo eso lo veo con el tiempo, ¿eh? En su momento, pues nada, pues era un... ¿Te ha gustado? Sí. ¿No me ha gustado? No me ha gustado. Yo le veía a mi padre, por ejemplo, el western. Para mí el western es un género muy especial. Sí. Ojalá algún día pueda hacer algo de western, algo del oeste, las películas del oeste. Él tenía las novelas
le encantaban los misterios, los thrillers, todo. Que entonces no se llamaban thrillers, eran de misterio, de intriga, policíaca. Sí, acuérdate. sí, total. Claro, porque utilizábamos nuestro propio, el español, el castellano. Sí, Entonces, claro. bueno, pues es súper rico. Entonces eran historias, pues eso, con asesinatos, con tal. Y todo eso, él a mí me lo contagiaba, ya te digo, ese ritual. Mira, yo recuerdo E.T., Sí. cuando se estrenó E.T. en Zaragoza, si no recuerdo mal, creo que fue en el Cine Fleta, se vendían todas las entradas. O sea, era imposible. 1983, estamos fíjate. hablando, tú tendrías 10 años. 10 años, 9 años incluso, porque soy del septiembre, me refiero que casi Sí. va para el final. Se vendían todas las entradas, con lo que en las primeras semanas era muy complicado el acceder. Pero claro, a mi padre le encantaba el cine, y a mí también. Y entonces él nos juntó a mi hermano y a mí, y dice, vamos a ver si convencemos a mamá para ir al cine. Y entonces lo intentamos, mi madre dijo en un principio que no, era más perezosa para ir al cine. Y entonces ya mi padre nos cogió y dice, vamos a por todas. Y estuvimos dando la tabarra en casa de yo sé la manera de dar la lata a cualquiera. Entonces yo sé la manera. Y mi madre decía a mi padre, pero diles algo. Y mi padre decía, pues yo qué quieres que les diga, que quieren ir al cine. Y fuimos a ver ET al cine pues, gracias a esa protesta que no se repitió, Sí. porque la siguiente ya hubiera sido castigada. Pues bueno, Manu que es de una generación, estará pensando estos dos abuelos cebolletas aquí contando sus anécdotas. Claro, él mira como ciencia ficción. Claro, lo mira todo como un género totalmente pasado, ¿no? Sin embargo, los que hayan vivido estas generaciones o las tengan recientes reconocerán, porque al final no teníamos nada especial. Son muchos los elementos que tenemos en común. Y al ponerlos sobre la mesa, dice, yo también. Claro. Y en aquella infancia que estamos comentando como primer acto, como presentación del personaje, en esta infancia, desde el año 73 hasta seguramente primeros de los 80, que empiezas a tener ahí 10 años, empiezas ya casi con la adolescencia, ahí ya seguramente tendrías una serie favorita que te inspiraba un montón y una película también, que seguro que habría, aparte de E.T., seguramente tendrías alguna película que dices, no tiene por qué ser mi favorita, pero ya en aquellos años tú empezabas a soñar ya Sí. Viendo ese tipo de cine, ¿no? Sí. ¿De qué película podríamos estar Tarzán. hablando? Tarzán, Tarzán. de Johnny Weissmuller. Ujú. Ah, las de blanco y negro. Las de blanco que y ya negro. tenían un tiempo cuando... Sí, por claro, supuesto, claro. pero- Pues son películas que estamos hablando de... Pero se veían en televisión. Efectivamente, en sesión de tarde, los sábados la daban siempre. Y de hecho recuerdo el haber ido a alguna matinal con mi padre, con la excusa de vamos a dar una vuelta. Fíjate, es lo que te digo. Mi padre decía eso, me voy a dar una vuelta con el niño. Y nos íbamos al cine. Y recuerdo que mi padre, que además no entiendo yo, ahora que lo pienso, digo, pues mi madre no, mi madre, estoy dibujando que parece que mi madre fuera un ogro, y para nada. Lo único que es verdad que mi madre pues no tenía esa inquietud por ir al cine. Sí. O sea, sí, le gusta el cine, ver películas, pero no es la pasión que tenía mi padre. Claro. Y entonces yo creo que mi padre también fomentaba ese punto casi clandestino, ¿sabes? De no digan nada en casa, ¿eh? Y recuerdo abrir una cortina enorme, roja, no me digas tú por qué, porque no lo sitúo en un cine concreto. Entrar en el cine y ver una película de Tarzán. Qué Y bueno. veo Tarzán. Johnny Tarzán Weissmuller. le gustaba mucho a mi padre. Sí, sesiones dobles que había de cine. Entonces te daban normalmente una que no era muy buena y la otra que era... Mira, de sesiones dobles yo recuerdo haber visto el Lute 1 y el Lute 2. Ah, fíjate, las Sí, que dos además partes en un una. cine de Zaragoza que luego cerraba un poco tiempo después. Sí. Y fui a ver el Lute bueno, pero eso ya fue más tarde, claro. Pero sí, Tarzán, me va a quedar con Tarzán. Tarzán, ¿no? Tarzán. Con aquellos cromas que en aquel momento veías que estaba detrás todo en croma con el rinoceronte que venía, pero te lo comías con encantaba papas, ver claro, aquello, hombre, ¿sabes? Es una cosa Y luego ya tremenda. Superman, claro. Sí. Superman, la Guerra de las Galaxias. En Indiana 1978 Superman, yo siempre lo digo, me hizo muchísimo más soñar a mí Superman que Star Wars, en aquel momento la Guerra de las Galaxias. Que es un año después, porque Star Wars es de la primera, bueno, el episodio 4, realmente. Claro, que nos llegaba, yo recuerdo en el colegio que decían, claro, sí, es que en Estados Unidos hay otras 3 que no han llegado a España. Pues vale, yo me lo creía, luego Sí. te enteras que no, pero claro, en aquel momento no teníamos el acceso a la información inmediata. Total. También es verdad que como teníamos nuestras propias fake news.
Que eran, por ejemplo, cosas como esta. Claro, Sí. de repente te llegaba episodio 4, pues tú, por tu lógica Ajá. aplastante, era de, pues hay otros 3 episodios porque por lo que sea no se han visto. Porque no tenías esa Bueno, capacidad. renumeraron luego después, claro, después de los años. Claro. Oye, ¿qué te iba a decir? También es importante en la presentación del personaje aquí que estamos contigo teniendo en este momento, el apoyo de tus padres, Luis. ¿Mm? Hubo un momento en el que, pues yo lo tenía claro desde los 8 años, en mi caso, tú, siendo también muy pequeño, tenías claro que no querías ser o dedicarte a algo de lo que estabas viendo todos los días en tus compañeros. Tú tenías claro con 8, 9 años, por ejemplo, que querías hacer algo diferente, como era el tema de la televisión. Lo tenías muy claro. Sí. A ver, te mentiría si te digo que lo recuerdo, pero es que sí que me lo ha dicho mi madre. Entonces mi madre llega donde yo no llegaba, Sí. o donde no llegan mis recuerdos. Y ella siempre me ha dicho que yo desde pequeñito tenía muy claro que quería dedicarme a la comunicación. ¿En el colegio ya querías Sí. presentar cosas, Sí. hacer...? Sí, Tú sí, tenías sí. ya, eras showman ya. Mira, yo hacíamos en el colegio, que era un colegio en el que sucedían muchísimas cosas. Había, por ejemplo, festivales de fin de curso, festivales contra el hambre y demás. Y yo lo que hacía era pedir presentarlo. No lo conseguía, pero yo quería presentarlo. Entonces lo que hacía era preparar algo para actuar. Entonces hicimos, por ejemplo, mira, con Michael Jackson, Martín González, Francisco, no sé, creo que era Francisco Javier Martín González, que era muy buen amigo. Nos quedábamos con los apellidos siempre. Claro, por eso has visto, Martín González. Imitaba muy bien a Michael Jackson. ¿Ah, Entonces sí? hicimos Smooth Criminal en uno de esos festivales. Qué bueno. Y yo era uno de los bailarines, no por mi capacidad como danzante, que, a ver, que soy bailongo, pero mi personaje, el que me había tocado a mí, era el que lanza un puñetazo, le esquiva, porque pasa por debajo de sus piernas. Ah, sí. Y luego ya seguíamos bailando y decimos, Con el sombrero, con todo, claro. Yo llevaba un traje negro, corbata negra y una camisa rosa. Fíjate. Sí, y más feliz que en brazos. Sí. O sea, y entonces en aquellos momentos tú ya tenías el apoyo de tus padres. Ellos te... Exactamente no. Es decir, mis padres entendían que este niño no iba a... Su elección inicial no iba a ser algo convencional. Porque hay que entenderlo todo, vuelvo a la época. Sí. De hecho, yo cuando yo en casa digo que quiero ser actor Ujú. y que terminando pues, yo quiero dedicarme a estudiar teatro, interpretación y demás, porque periodismo no estaba en Zaragoza y éramos pues, una familia trabajadora que no podía No cuestionarse. podías ni soñar venirte a Madrid. Fíjate, ahora con el paso del tiempo me doy cuenta, yo trabajaba ya de camarero desde hace años, entonces yo podía haber venido aquí y haberlo intentado porque pues tenía la hostelería, la conocía, podía haber trabajado y pagarme yo mis estudios, pero en aquel momento esa posibilidad pues no existía o no la supe ver. Pero cuando yo dije eso en casa me dijeron, sí, hombre, titiritero. Entonces, como tenía buenas notas, sacaba buenas notas, me dijeron una frase que más de uno yo no reconocerá. Hombre, estudia una carrera de verdad. Claro. Una carrera con futuro, Entonces me matriculé en ingeniería, siendo consciente que no iba a terminar ingeniería. Ya. Porque de hecho yo, paralelamente, fueron años muy intensos. Yo empecé a hacer radio con 15 años, con lo que cuando estaba en la universidad yo hacía radio, trabajaba de camarero, estudiaba en la Universidad de Ingeniería y paralelamente empecé a hacer mis primeros pinitos en televisión local. Con lo que a la hora de escoger prioridades te aseguro que la ingeniería no era la primera. No era la primera. No era la primera. Es que, Pero claro, era una razón evidente, ¿no? Es que en este punto yo pienso que el apoyo familiar es fundamental. En mi caso, yo, por ejemplo, no lo tuve nunca, pero más que nada, en aquellos años era por la verdad, Luis, no era porque te quisieran realmente poner las cosas difíciles, sino era culturalmente, a nivel Era cultural. protección. Y protección. De hecho, mi madre alguna vez me dice, ay, hijo, yo me acuerdo, porque se acuerda, es que claro, es que ella fue muy tajante, porque además fue mi madre. Sí, hombre, titiritero. De hecho, me dijo más, dice, hijo mío, pero si no... A ver, pero ¿cómo vas a llegar tú, que no eres nadie, pero lo dijo de buenas maneras? Me decía, Sí, o sea, de un barrio obrero de Zaragoza, ¿cómo vas a llegar a presentar en televisión? O sea... Y me dijo más, dice, si fueras el hijo de Joaquín Prat, pues no te digo yo que no, mira, luego Joaquín, ahí está. Y que luego presentaste además El precio justo. El precio justo, tuve la suerte con Carlos Overa, sí. Pues fíjate, pero ella lo dijo desde el amor más incondicional por un hijo, para que no te hagan daño, amor. O sea, ese es el mensaje que estaba ahí real. De hecho, mi madre, lo hemos hablado después, y era ahí pensar que, digo, no tienes que pedir perdón, porque... Es verdad que en el momento no lo entendí, te voy a mentir, en el momento lo que sentí es una bofetada a lo que yo quería hacer. Sí. ¿Sabes? Esto de, pues en lugar de apoyarme, pero afortunadamente no tardé demasiado tiempo,
o algo pasó, en comprender que no había un negar mis sueños, Sí. sino no quiero que te hagan daño. Sí, al principio lo estás viendo como que no te están entendiendo, no, pero es realmente es protección, te quieren proteger de no pasarlo mal. Y a veces, te habrá pasado muchas veces, yo me acuerdo mucho de mis padres cuando hay estos altibajos en la profesión, ¿verdad? Que dices, wow, qué razón tenían, si hubiera cogido... Pero luego normalmente siempre viene otra vez hacia arriba todo y dices, he elegido el camino adecuado. Ellos son generaciones que han nacido con lo tangible, lo que Sí, pueden tocar. sí. Tengo uno, Sí. que van a venir 3, pero tengo uno. Y verdad que era también una generación que no pedía préstamos al banco. Intentaba ser autosuficiente. Sí, totalmente. O sea, era el dinero que había y el que entraba en casa, nunca te endeudes, nunca te... Habría siempre como este miedo, ¿verdad? A hacer cosas. Las gallinas que entran por las que salen, de José Mota. Efectivamente. O sea, eso es sabiduría popular. Sí, totalmente. Es lo mismo que en mi casa, o sea, hemos vivido ¿Ves? lo mismo y en aquella época... Y tú eres de Alicante y yo de Zaragoza, o sea, Sí. costa interior. Sí, total. Pero al final era... Puntos de encuentro. Sí. En esta época, Luis, ya que estamos cerrando el primer acto, ¿tienes alguna secuencia eliminada en tu infancia que luego después hayas recuperado, como decir, esto me redireccionó, pensaba que no me iba a llevar por ningún sitio y esto al final, en cierta manera, me redireccionó a algo que luego salió? Pues mira, hay una parte de... Pensando, para este encuentro. Te diría que fui yo demasiado autoexigente con mis sueños. Sí. Es decir, yo soñaba en grande y a la vez convivía con dosis de realismo en casa. Esas dosis de realismo lo que hicieron fue imponerse en muchos momentos, con lo que yo aparqué esos sueños, porque me contagié de esa dosis de realidad. Es decir, cuando te quieres dedicar a esto del audiovisual, cuando te quieres dedicar a la comunicación, cuando no tienes un contacto directo con ese mundo del que anhelas formar parte, claro, son muchas incógnitas las que tienes por delante. Entonces, yo creo que incluso yo fui como desterrando el soñar más en largo plazo, más en grande, por ir un poquito más al día a día, al momento, en definitiva. Entonces, yo creo que esa parte, pues en algunos momentos yo pienso que lo cambiaría. Por ejemplo, el tema del cine. El tema del cine, en el momento en el que yo empiezo a hacer radio y empiezo a hacer incluso esa televisión, la interpretación la aparto. Cuando Pues podrían haber convivido muy bien. Tú realmente el primer contacto que tienes con el audiovisual en general es la radio. Tú empiezas en el mundo de la radio. Sí. Sí, antes ya había hecho alguna prueba para algún cortometraje que luego no prosperó, cortometrajes que eran proyectos de otras personas. Algún casting o algo, ¿no? Efectivamente. Y yo había hecho incluso algún diseño. No llegué a hacer un guión como tal, que eso yo creo que fue por sobre los 16 años, ahí sí que ya tengo alguna historia guardada en un cajón, pero digamos que de un modo decidido y en firme fue esa radio en la que yo dedicaba un montón de horas. Allí siempre en Zaragoza, siempre, ¿no? Claro, yo tenía 15 años. Entonces, tenía la posibilidad de ir a una radio de barrio que estaba formándose y que tenía muchos huecos en esa parrilla, con lo que yo aprovechaba para aprender. Entonces, yo iba a hacer radio, yo jugaba haciendo radio, pero me lo tomaba muy en serio. Muy en serio. Entonces, te currabas los guiones. Sí. Además, yo los escribía a mano. Claro, como todo el mundo. Claro. Lo cual me ayudó a potenciar la memoria, porque llegaba un momento en el que decía, es que gasto un tiempo escribiendo, pues mejor lo aprendo. Que luego esto como actor te habrá valido un montón. Fantástico. El tema de la memoria es increíble. Fantástico, porque memorizarlo y el ir componiendo y escribiendo en directo es una herramienta que yo, pues sin darme cuenta, estaba poniendo en práctica con aquella edad temprana. Pero claro, la parrilla quedaba... que tenía muchos huecos. Entonces yo hacía un programa de cine, porque el cine siempre ha estado presente. Empecé en radio hablando de cine. ¿De crítica de cine? ¿De novedades cinematográficas que en ese momento se estrenaban? Yo iba al cine de todo lo que podía y más. Todo lo que podía y más. Yo no he tenido vicios. Entonces, pues el dinero de la propina, o cuando empecé a trabajar, que también empecé con 16 años, lo que hacía era lo dedicaba a ir al cine.
Entonces yo iba al cine todo lo que podía, aprovechaba Claro. todo lo que podía. Y me metía a 3 sesiones y las que hicieran falta. Sí, sí. Y el hombre más feliz del universo. Sesión continua, ver películas a Y yo tope. solo, y correr, recuerdo ver Mentiras arriesgadas y correr, porque empezaba 4 bodas y un funeral en otro cine. Entonces cruzar el Paseo Independencia de Zaragoza buscando... Es que de vaya un cine a otro. estrenos, ¿eh? Vaya Oh, época que qué hemos época tan tenido. bonita. Vaya época que Qué hemos época tan tenido bonita. de los estrenos cinematográficos. Pues yo hacía el programa de cine, entonces llegaba, terminaba el programa de cine y si podía y me apetecía me quedaba un poquito más y entonces hacía otro tipo de programa. Entonces yo decía, bueno, pues esto ha sido el juego de Hollywood. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Pum, ponía una canción y luego ponía otra y yo mismo decía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos ahora, aprovechando la noche como cómplice. Y entonces yo jugaba porque me apetecía probar cosas diferentes. Y ponía en marcha, hicimos concurso con los colegios del barrio, en la radio, poníamos en marcha el magazine de la mañana, los programas deportivos, y eso lo que a mí me daba era la posibilidad de probar diferentes tonos de voz y diferentes registros, en definitiva. Porque no tiene nada que ver radiar un partido de fútbol. Yo iba a la Romareda con mi grabadora y yo narraba todo el partido. Aquello jamás lo escuchaba nadie. Claro. Pero yo me lo tomaba como un ejercicio. Sí, sí, como que estabas narrando, como eras Manolo Lama, vamos. De hecho, algún espectador me miraba las primeras veces y decía, ¿alguien le ha dicho a este chaval que está hablando a un cassette? Porque claro, ellos no entendían muchas veces, no tenía los auriculares, no llevaba Además, el micrófono. eso era un control total de los jugadores, en qué posición jugaba cada uno, o sea, A ver, siendo honestos, evidentemente las narraciones eran muy mejorables, Sí, sí. pero no tiene nada que ver la primera vez que lo hice con la última. Claro, claro. Entonces, pues son otros códigos, son otro vocabulario, ¿sabes? Comienza el partido y empieza el balón, echa el balón para acá, coge para allá, coge para la derecha. Uy, cuidado. Y yo me lo tomaba muy en Sí, muy sí, en tú serio. eras, vamos, tú tenías ahí, eras Muy en serio. el mejor. Pero bueno, al menos En ese momento lo era muy creías. exigente. Sí. Era muy exigente. Sí que es verdad que dejé de escucharlo precisamente porque era demasiado exigente, cosa que también cambiaría. Creo que la autoexigencia está muy bien, pero esos límites, ¿sabes?, de extrema dureza con uno mismo, creo que no suman. Estoy totalmente convencido que no suman. Luego cada uno somos un mundo, ¿eh? Sí. Pero a mí, yo con el paso del tiempo me he dado cuenta que no me aporta, no me hizo mejor tratarme mal, Sí. ¿sabes? O sea, podía haber sido más amable. Es que a veces la autoexigencia llevada a un límite. Claro, este punto de vas a decir algo, vas a hacer algo y no sale y joder, es que eres tonto, es que... ¿Hola? Sí, sí, sí. Pero ¿por qué me tengo que decir ¿De todo verdad te esto? no me funcionaba. Yo creía que sí. Claro. De hecho, si alguien lo hace, de verdad le invitaría a que se replantee si de verdad mejora después. Sí. Porque de hecho te metes un plus incluso ya de sobre... que vas sobreacelerado. Porque al final tú mismo, tú sabes dónde te duele. Sí. Y entonces tú puedes ser muy cruel contigo mismo. Sí, sí, lo hemos sido todos. Muy Además, cruel. en esta profesión es muy fácil caer en eso. Claro. Es muy fácil caer en la comparativa con otros artistas, con otro... Y al final tú dices, pero es que le va muy bien a este o a la otra, tal, y yo estoy siempre en el mismo... Pero hay tiempos diferentes para cada persona, yo creo, ¿no? Hay tiempos Hombre, que... Y que cada uno lleva su carril. Sí, sí, es que sí. cada uno lleva su... Y Tú lo- vas y en lo- tu carril. sí, Si tú sí. vas conduciendo Mm. y vas viendo tu objetivo, es mucho más fácil que llegues y que no te pase nada que si empiezas a mirar cómo conducen los demás. Sí, sí, O sea, totalmente. si vas mirando a los demás, mira este coche, siempre habrá un coche que corra más que tú. Sí, sí, sí. Siempre habrá gente con más talento que tú. O gente que habrá sabido que a lo mejor no tiene tanto talento, pero sabe potenciar lo que tiene. Entonces es verdad que a lo mejor tú puedes ser el más rápido en los 100 metros, pero no lo haces especialmente bien. Y hay otro que por capacidad no es tan rápido, pero aquel día te gana. ¿Qué ha pasado, Sí. amigo? Pero nunca sabes quién si va a acabar su carrera antes que la tuya, si a la larga va a tener más éxito que tú. Es que todo es un camino de fondo, yo creo, una carrera de fondo, ¿no? Y En aparte, definitiva. como te empiezas a comparar con todo el mundo constantemente, Sí. lo que estás haciendo es convivir con una frustración latiendo ahí. Total. Pum, 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 pum. Porque mientras tu caballo vaya el primero, perfecto, pero en el momento en el que te adelanten es... Y habrá momentos en los que te adelantarán, Por ley de vida. perderás, Por ley de un montón vida. de cosas que pueden pasar. Ley de vida y ley de profesión. Sí, sí. Ya está, no hay más. Y Luis, ya llegando un poco a empezar con el segundo acto, que siempre Venga. es el acto que es donde, el segundo acto, digamos que es donde ya el personaje está totalmente realizado y pasa a la acción ya de todo Venga, hecho. en su vida o en la historia que estemos contando. Llega el momento en el que tú ya lo tienes clarísimo, quieres dedicarte a esto. La etapa de vivir en Madrid te pasa por la cabeza, claro, de decir, me tengo que trasladar a Madrid. Hay un momento en mi vida, claro, yo te digo, la vocación la tengo clara desde siempre. Cuando yo termino COU,
ya lo tengo más que clarísimo, antes también. Pero es verdad que de momento voy buscándome la vida en Zaragoza. Entonces, Zaragoza tiene sus limitaciones por un tema de población Sí. y porque aparte, en temas de comunicación, no hay tantos micrófonos. Claro. Es decir, si hay 5 micrófonos y hay 5 profesionales que lo hacen estupendamente, probablemente, por muy bien que lo puedas hacer tú, no te lo van a abrir a ti. O sea, tienen que suceder cosas que no se daban. Entonces, hay un momento en el que en Zaragoza sí es verdad que yo ya no sé muy bien qué hacer, porque ya estaba la autonómica, pero yo no tenía el acceso a la autonómica, a la tele autonómica. Entonces, yo había pasado por las locales, en radio también, ya había... Donde yo creía que podía... Donde yo había intentado llegar, ya había llegado, y más allá, de momento, no parecía que pudiera ser. Con lo que yo me planteo, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi vida? Y del modo más inesperado, Sergio Ibarra, un amigo, me llama y me dice, oye, que están buscando gente para producción en la tele para un tema con Buñuel. Y les he hablado de ti. ¿Un documental? Sí. Y paralelamente estaba Canal Cocina, Ah, que quería grabar unas piezas allí en Aragón, Navarra, Rioja, y buscaban también a un presentador. Pues fíjate, de la noche a la mañana, de no saber por dónde ir, pues de repente ya tienes un objetivo. Y empiezo a hacer eso. Y eso hace que yo entre en el edificio de la tele autonómica. Yo empiezo a trabajar paralelamente, es decir, la tele estaba aquí, yo estaba en una productora que convivía allí. Y bueno, pues un día me llaman y dicen, oye, me han hablado muy bien de ti, el director, me han hablado muy bien de ti, y quería proponerte que pasaras a formar parte de uno de los programas como producción. Y yo, perfecto. Y voy como producción, yo había hecho de regiduría. Y en ese programa, un día, el equipo dice, bueno, pues vamos a hacer un concurso, ¿vale? Dice, ¿quién presenta el concurso? y ahí sale el Luis presentador. Claro, pero lo dijo Toño. Claro. Loteleri dice, bueno, Luis presentaba. Ujú. Y me miran y dicen, ¿quieres hacerlo? Yo sí, yo encantado. Y ya hago ese concurso. Y de ahí, el director de programas de la tele quiere hacer un late night al año siguiente, nuevo, y prepara un casting. Y yo me presento a ese casting. Y de ese casting me cogen y empieza Que viene el lobo. Con Que lo eras tú el presentador del que Late era el Night. presentador de ese late night y estuve allí durante 3 años. Entonces fue histórico para mí. Y ahí la primera persona que... Bueno, no... A ver, voy a decirlo correctamente porque es verdad que Félix Zapatero fue mi primer maestro. Félix Zapatero me conoce en una tele local en la que yo hablaba de cine frente a una Sony Handicap pequeñita en uno de los bajos de un edificio. Entonces, él se asomó, vio que estaba yo grabando, pidió perdón así con gesto, yo seguí grabando y él se echó atrás, volvió a asomarse, se me queda mirando y se vuelve a marchar. Cuando yo termino de grabar, él estaba arriba. Y digo, buenas tardes, Marta. Dice, hola, ¿qué tal? Me llamo Félix. Y yo, yo Luis, encantado. Y me dice, ¿tú has pensado dedicarte a esto de verdad? Él era hombre de cine, él ha trabajado con... Él ha hecho mucho cine, y Terry Gilliam, ha estado con José Escolar, con... Sí, o sea que ya tenía... Él tenía en bagaje y un hombre de teatro. Y mucho ojo también, claro. Maravilloso. Entonces, que él me lo dijera, pues me puso un poco así como, anda, pues muchas gracias. Pues yo creo que debes intentarlo, debes tal. Y durante un tiempo estuvo ayudándome en las medidas de las posibilidades. Y nos encontramos en la tele, en ese late. Primero empezó con un camino en el que Félix se incorpora y le da ese barniz de profesionalidad que nosotros necesitábamos. Y para mí fue un maestro, o sea, sin duda alguna. Era todo a nivel autonómico. Todo a nivel autonómico. Sin embargo, conseguimos que fuera de Aragón se hablara de lo que se estaba haciendo allí. Estamos hablando del año... Pues mira, yo llego al 2000 aproximadamente. 2000. O sea, ya había, claro, el Late Night estaba de moda por todo, el Pepe Navarro, ¿no? En el Mississippi. Sí, esa parte claro, sí. Lo único que nosotros éramos concepto Late Night en prime time. Claro. Entonces, esos años para mí son inolvidables porque además eran unos tiempos en los que la tele no era tan esclava de las audiencias. Claro. Con lo que nosotros empezábamos y lo hacíamos lo mejor que podíamos. Sí. Y yo me fui dando cuenta que el programa funcionaba porque la gente por la calle empezó a darse con el codo. Sí, mira, Eso es. el presentador, Anda, Luis, tal. Sí. Eso es. Pero fíjate lo que es la vida. Sí. Yo seguía trabajando de camarero. Entonces yo recuerdo una comunión en la que yo llevaba, mira, se me coloca ya la mano con la bandeja. Yo llevaba la bandeja y voy a servir a uno de los invitados. Pero si tú eres el presentador. Y claro, me dice así, oye, perdona, ¿tú no presentas en la tele? Y yo, sí. Y hace, no, pues más patatas. Pues venga, más patatas. O sea, ese era glamour, ¿sabes lo que te digo? Sí, pero total. estaba genial, claro.
Sí, sí. Y entonces, tu paso a venir a Madrid directamente. Yo llego a Madrid porque yo entrevisto a... Bueno, con el 1, 2, 3. Yo te lo cuento así, ya está. Básicamente es Sí, el yo, 1, 2, 3, yo ¿no? entrevisto a Chicho 3 años antes de... Pues en el 2000, ya te digo, sería 2000, 2001, por ahí estaría. Y en el 2003 yo vengo a Madrid, eso sí que fue, con mi mochila y mis currículums antes de verano. Entonces yo vengo aquí... Te viniste unos días. No, un día. Ah, un día. No, cogí el autobús por la mañana. Para y me luego vine volver, aquí, claro. Para volver. Entonces yo no era consciente de las distancias, Claro. con lo que mi hoja de ruta era mucho más amplia de lo que realmente fue al final. Pero recuerdo con mucho cariño que, fíjate lo que es de consciencia, ¿eh? Me fui a Globomedia. Y entonces yo llego a Globomedia y estaba un guardia jurado, un hombre muy simpático. Me dice, muy buenas. Y me dice, fíjate, ¿eh? Y yo, buenos días. Y me dice, ¿viene por el casting? Y hago, sí. Y digo, pues un segundo, por favor. Dice, ¿nombre? Y yo, Luis La Rodera. Dice, un segundo, por favor. Y yo que le veo que va a llamar. Y fíjate, yo dice, es que no hay ningún Luis La Rodera. Digo, y entonces ya vengo abajo. Ha habido un error. Yo, mira, perdón, no vengo a ningún casting. Es que en realidad vengo a entregar un currículum. Podía haberse enfadado y sin embargo me miró así y me dijo, a la trae. Y me dio el currículum y dice, ya lo llevo yo. Y digo, pero llévelo por favor. Y hace que sí, que lo llevo yo, no te preocupes. Y yo me marché, pensando que nunca lo entregaría. Lo que es la vida. Eso fue, yo te digo, antes del verano. En septiembre se hace público el 1, 2, 3, empieza en enero, pues yo creo que mediados de enero... Yo recibo una carta en diciembre en la que Globomedia me da las gracias por haber enviado el currículum. Y eso, Me y eso era impresionante, porque si recibes una carta de Globomedia, aunque sea por darte las gracias... Imagínate, y Claro. entonces me acordé de aquel guardia jurado que digo, hay gente buena. Hay gente buena en Porque el yo mundo. intenté colarme. Debía Me estar haciendo un imagino- casting para otra cosa, pero yo intenté colarme. Me imagino que no un salió. currículum escrito a máquina o... Sí, claro, supongo Claro. que es lo que tocaría. Bueno, no, yo creo que ya impresora. Ah, ya, sí, ya habría una impresora. Sí. Y es que cuando vine a Madrid en el 95 dejaba currículums escritos a máquina y los mirabas al trasluz y estaban llenos de típex para las faltas de ortografía o tal. Ponías típex y luego encima con la tecla intentar... Claro. Y lo veías y era como una radiografía llena de puntos negros, No, ¿sabes? no, yo aquí y luego me ayudó también una amiga de mi pueblo, del pueblo de mi madre, Quintana Redonda, en Soria, me ayudó también, que ella trabajaba por la zona donde estaba el edificio de Canal Plus. Sí. Y entonces ella Tres Cantos. No, pero ¿No? cuando estaba en el centro. Ah, vale. Cuando estaba en el Sí, centro. la Torre Picasso. En Torre Picasso, exacto. Sí. Y fui allí y entonces bueno, no, lo único no, vamos, se lo agradezco enormemente. Me recibió y me dijo, espérate un momentito, voy a hacer una llamada a ver. Y entonces llamó a una secretaria y le dijo, oye, que va a ir un chico que es muy simpático. Y es muy bueno, además decía, y es muy bueno. Que para que me lo traes con cariño. Fui y llevé el currículum y al final, pues eso, yo creo que entregué 4 o 5 currículums porque tampoco dio para mucho más. ¿Y cuándo entrevistas a Chicho? ¿Cuándo entra Chicho en tu vida? Pues es lo que te digo, estaba en que viene el lobo, entonces ya el programa empezaba a estar asentado, si no estaba ya asentado, porque de hecho... ¿Y él vino de invitado? Él vino un invitado. Emitíamos martes, miércoles y jueves. Yo le llamaba varias veces porque la producción la hacíamos entre mi hermano y yo principalmente, y yo tenía mucho interés en Chicho, porque en mi casa se adoraba a Chicho, como en toda España. Un mito. Claro, entonces era esa posibilidad de jugar, ¿sabes? Y yo hablaba con Paloma, con su secretaria, y nunca coincidía. Pues Chicho tiene la agenda, que además era cierta, porque yo solo he vivido después. Y entonces no coincidía, no tenía la posibilidad de venir a Zaragoza. Hasta que de repente la cadena decide darnos un día más de emisión, porque el programa funcionaba, y empezamos también a emitir en directo los viernes. Y un viernes pudo venir Chicho. Entonces ya vino Chicho y esa entrevista fue la que... Fue mi casting para el 1, 2, 3, sin yo saberlo. Tú no tenías ni idea. No, de y hecho- él estaba con el disco duro. Que va, fíjate. De Ah, hecho, no. en la entrevista... Bueno, él llega, Chicho, y imagínate, el corazón me va a 10.000 por hora. Entonces, Chicho llega a la entrevista, esto lo he contado varias veces, te lo cuento rápido, pero él me dice, ¿cómo quieres la entrevista? Fue el primer invitado que me dijo eso. Digo, ¿cómo quiero la entrevista? Y dice, ¿cómo la quieres? ¿La quieres más seria, más divertida? Digo, yo que usted sea feliz. Y me dice, vale, perfecto. Dice, pero no me trates de usted, trátame de tú, ¿vale? Y yo, vale, lo intentaré, pero bueno, tal. Empieza el programa y con todos ustedes, Chicho Ibáñez Serrador. Entra Chicho, digo, ¿qué tal está Chicho? ¿Bien? Y hace, muy bien. Dice, pero te he dicho que no me trates de usted. Si me vuelves a tratar de usted, me levanto y me voy. Empieza así. Empieza así. La siguiente coge y dice, ¿cómo se llama tu compañera? Mi compañera era Patricia, llevaba la cámara frontal, mi cámara. Dice, dile que haga un zoom.
pues esa cámara no podía hacer un zoom porque habíamos preparado un efecto, gracias a Félix, Sí. en el que en un momento de la entrevista aparecía otro Luis La Rodera que hablaba con Luis La Rodera, presentador, y era un poco más descarado con Chicho. Tenía preguntas como más descaradas. Entonces, para que ese efecto pudiera salir, no podía moverse la cámara que llevaba anclada desde las 6 de la tarde. Con lo que, como le dices a Chicho, a un maestro de la televisión, que en la tele autonómica de Aragón no puedes hacer un zoom, que es el Ostras. movimiento más básico, que es el para adelante, para atrás. Entonces Chicho ve que algo pasa, comprende que no es lógico eso, y dice, bueno, pues vale, bueno, es igual, déjalo. Dice, venga, pues ahora métete conmigo. Y yo, perdón, llevo 3, en menos de un minuto. Digo, perdón. Dice, sí que te metas conmigo, que me insultes. Y yo, pero si es que mis entrevistas son de algodón de azúcar. Y yo cogí un montón de folios y digo, pero si es que mis entrevistas no... Tengo Ya preparada sé. otra cosa. Dice, no, pues métete conmigo, claro. Entonces yo cogí, me sabía su vida sobre milagro, tiré los folios como... Pero no con arrogancia, de, pues te vas a... No, no dice. O sea, tiré los folios como diciendo, madre mía, me los he estudiado todo, ya no me sirve para nada. O sea, en realidad yo creo que lancé los folios, no los tiré. Y ya cogí y le digo, vale, pues ¿no es verdad que el 1, 2, 3 no es un programa suyo, tuyo? Y entonces... Corregiste al sí, instante. Y él tenía un gesto que hacía así. La perilla le gusta hacer así. Entonces, de repente, mira hacia abajo, hace así. Fue 1 segundo y medio, 2. A mí me pareció toda la vida. Yo empecé digo, ya está. Me ha dicho que le insulté, pero no era verdad. Ya has metido la pata, tu carrera ya se ha caído y tal. Y de repente hace, sí, es verdad. Y entonces él lo explica, que en realidad él había cogido pues, formatos, que es el 1, 2, 3, claro, concursos de azar, de cultura y físicos, y los pone juntos y tal. Bueno, pues nada, a partir de ahí todo fluye absolutamente. Iba a ser 20 minutos, fueron 45. Y cuando termina él, el programa seguía, cuando termina la entrevista, y él se puso frente al monitor, mi monitor, se puso mirándolo a esta distancia. Entonces yo no tenía el monitor, me olvidé que estaba Chicho y yo seguía haciendo mi trabajo. Entonces, aquel fue mi casting sin yo saberlo. Pero respondiendo a tu pregunta, has visto que es lo que te he dicho antes de... en el momento en el que ese Luis aparecía, hacía 3 preguntas. Las 3 no las recuerdo. Sí recuerdo una en la que le preguntábamos, 2 de ellas recuerdo. Una, le preguntábamos por qué alguien con ese talento para el cine se había dejado engatusar por la televisión. Bueno, y el teatro también, que era otra vertiente. Y otra era si iba a volver el 1, 2, 3 y si lo podría presentar yo. Tal cual. Tal cual. Sí, sí. De hecho, ese otro Luis más descarado decía, que no se lo dices tú, se lo digo yo. Va a volver el 1, 2, 3 y lo puede presentar él. Y entonces se marchaba. Y él dijo que no iba a volver el 1, 2, 3, que era un programa especialmente caro, y que entonces, con todo el dolor, pues que no era nada personal, pero que no lo podría presentar yo. Ya está. Sin embargo, Chicho tomó nota de aquel mañico, lo puso en un cuaderno. Lo apuntó. Sé que es cierto. Sé que es verdad, sé que te aseguro que no es merchandising ni marketing, o marketing más que merchandising, y él tomó nota de aquello. Y 3 años después, cuando vuelve el 1, 2, 3, yo sí que le mando una carta por la que yo soy, le doy 10 razones por las que soy el presentador ideal del 1, 2, 3. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. No sé qué razones son. Sé la última. Y hasta Pero... aquí puedo escribir, el resto te lo voy a demostrar. Eso es lo que puse. ¿En serio? En serio. Lo escribí. Lo repasé para las faltas de ortografía posibles, lo leí a mi hermano, lo metí en un sobre y se lo hicieron llegar. Increíble. Bueno, en aquel momento me pareció que es lo que tenía que hacer. Me dejé llevar por un impulso. Si lo hubiera aparte, racionalizado, no lo hubiera es hecho. que, claro, viniendo... es que Chicho, claro, quería ser... Él siempre miraba el tema de la originalidad, cuando presentaba incluso en 1981, Mis Terrores Favoritos, él hacía una intro tipo Hitchcock, todo esto él y claro, él eso me imagino que lo valoraría mucho. Sí. Que tú le mandaras esto, ¿no? O sea, no sé por qué, pero el último es el... Pues él luego me dijo que el motivo por el que yo iba a presentar el 1, 2, 3 era por aquella entrevista. La que le hiciste. Y por la carta. Y por la carta. Porque nadie le hubiera escrito algo así. Pues no lo sé. Si seguramente, pero seguramente, Luis, tú y yo lo sabemos, te diriges a alguien, intentas ser lo más educado posible, usted es un gran maestro para mí y tal, y muchas veces estás harto de oír todo este tipo de cosas y quieres a alguien que sea realmente original, y es que tú lo fuiste. Yo, mira, cuando terminó la entrevista, Chicho se ofreció de hecho, él me dijo 2 cosas. Bueno, nos dijo un montón de cosas. Nos invitó a cenar a todo el equipo él, siempre me lo cuento. Qué bueno. Y yo le llevé, además le digo, te pido un taxi, Chicho, ya tuteaba. Dice, ¿pero tienes tu coche? Y yo, sí.
¿un Ford Fiesta? Dice, pues llévame tú. Y yo iba con el Ford Fiesta, paraba, ¿sabes? Y entonces le llevo al restaurante y le digo, bueno, pues ahora te pido un taxi. Y no, pero llévame tú. Y yo, pues, entonces, en la puerta del hotel me dijo dos cosas. La primera me dijo un aprendizaje que cuando yo doy clase a gente, pues lo cuento. Y me dice, ¿por qué me has tardado tanto en cortar al principio? Tal cual. Tal cual. Y yo, pues porque tú eres Chicho. Y te tengo mucho respeto. Y yo no soy nadie. Y entonces él me dijo, y me dio una lección, y me dijo, no, te equivocas. En el momento en el que yo voy a tu programa, tú jamás puedes ser nadie. Es tu programa. Qué bueno. Dice, entonces el consejo que yo te doy es jamás te coloques por encima de un invitado, pero jamás te coloques por debajo. Qué bueno. Ese es el consejo que yo te doy. Y yo lo intento llevar a, per secula seculorum. Sí. Siempre. Y otra cosa que me dijo es, dice, tú ya estás preparado para irte a Madrid, lo cual no quiere decir que ya te confíes y ya está todo hecho. Te diría que seguirás trabajando, pero te digo yo como profesional que estás más que preparado. ¿Has pensado ir a Madrid? Digo, sí, pero yo allí no conozco a nadie. Y entonces él dice, bueno, si algún día te puedo ayudar, tú no dudes en hacerlo y ya está. Dice, ¿pero qué años tienes ahora? Yo tenía 27. Dice, bueno, eres joven todavía. Dice, pero yo iría antes de que cumplieras 30 años. 2 días antes de mi 30 cumpleaños se hizo público el 1-2-3, que yo presentaría el 1-2-3 en Televisión Española en una gala. ¿Cómo te llega la noticia? Me llama por teléfono. ¿Te llamó directamente? Claro, a raíz de la carta, ¿eh? O sea, de hecho yo mando la carta y se publica que otro compañero va a presentar el 1-2-3, con lo que digo, bueno, pues ya está, yo lo he intentado. Me quedaba esa tranquilidad. Y yo ya voy preparando la que será la nueva temporada de Que Viene el Lobo, del programa de entrevistas. Y paralelamente un día, pues septiembre, me recibo una llamada de Chicho. Y entonces, ¿Te llamó él personalmente? Sí, o Paloma, porque al final yo devolví la llamada y hablé con Paloma, pero era la oficina. Y me dice, hombre, el mañico, sí, espera, que te paso a... Paloma es un encanto. Dice, espera, que te paso a Chicho. Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Dice, ¿estás en Madrid? Digo, no, pero en 2 horas y media estoy allí. No hace falta, consciente yo. Y dice, no hace falta. Dice, bueno, ¿mañana podrías venir? Y digo, sí podría ir, porque podía ir. Dice, vale, pues venga, pues mañana, pues mira, vamos a quedar aquí en Castellana, tal. Y dice, porque probablemente trabajemos juntos. Venga, hasta luego. Pum. Y te colgó tal cual. Colgó. Pero yo no imaginaba que iba a ser el 1-2-3. Ah, porque él no te decía, porque claro. ya había salido decías, otro compañero. Claro, yo bajé pensando que volvía Waku o algo así. Sí, honestamente. Porque yo pensaba, digo, para la subasta, pero no sé, tampoco, no sé, ¿sabes? Eran 320 kilómetros de aquella época en un Seat Ibiza, ya había cambiado un Ibiza, ya dan para mucho. Te viniste directamente a la dirección que te dio. Eso es, y entonces él me dice, ¿has tenido coche? Sí. Dice, pues sígueme, y me lleva a su casa. Entonces me enseñó su casa, súper amable, cariñosísimo, y en su jardín me contó cuál era el plan de promoción del 1-2-3, que había una rueda de prensa a la que no íbamos a ir, y yo decía, nadie me espera. Y que luego habría una gala en la que él empezaría hablando con Don Mariano, el perro, y que hablaría de la vuelta del 1-2-3, y que el perro le preguntaría, ¿pero y qué lo va a presentar una mujer? Y dice, no, va a ser un hombre. Y dice, ¿pero un hombre? Sí, de Zaragoza. Y entonces, claro, a ver, yo, tonto tampoco, ¿sabes? Entonces, O sea, te lo fue diciendo así. Es así. Es como si yo te digo, sí, voy a hacer un largometraje de animación y ¿va a ser animadora? No, va a ser animador de Alicante. Sí. Y se llama Paco. Y lleva gafas y tú. ¿Hola? Está hablando de mí. Vamos, o sea, hubiera sido muy cruel por su parte, te imaginas. Y es de Zaragoza, ahí está. Y su padre se llama Luis, su madre Isi, y... No eres tú. Muy canalla. No, pero fíjate qué manera de comunicártelo. Es que originalidad total. Chicho es cine. Es impresionante. Chicho era cine en todo momento. O sea, te lo estuvo comunicando sí. tú allí y poco a poco te iba dando la información. Iba suministrándola. Era un guión. Increíble. Pero en su cabeza todo tenía lógica. Entonces él sabía todos los giros. Y entonces, de hecho, fue... Y saldrá una Ruperta gigante, que luego no fue así porque, pues, no sé por qué razón, pero supongo presupuestaria, porque la Ruperta gigante en el escenario se tenía que abrir y entonces salía el flamante nuevo presentador del 1-2-3, que era yo. No hubo Ruperta gigante que se abriera, salió por un lateral, pero sí, fui yo. Y entonces fue esto de... pero ¿Y tu reacción en ese momento cuando él te estaba dando esa información a cuentagotas? Pues claro, cuando ya sí que dice que saldrás tú... Entonces digo, voy a presentar 1-2-3 y dice, si tú quieres. Y entonces yo le respondí y le dije, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y dijo, si no, no te lo estaría diciendo. Digo, pues ya está. Así que hizo llamadas a directivos de Televisión Española de la época y era muy divertido porque, claro, yo oía la parte de Chicho. Y entonces él decía, sí, ya tengo el presentador, sí, de Zaragoza, sí, La Rodera, sí, no, La Rodera, sí, se parece a Superman. Sí, venga, a Clark Kent. Sí, claro, corta. Hacía otra llamada. Hola, sí, ya lo tengo. Sí. La Rodera, sí. La Rodera, sí. De Zaragoza, sí. Superman, sí.
No, pero cuando lleva gafas. Vale, perfecto. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que sí. Claro, yo estaba, pero me parecía, yo qué sé, como después de hacer el amor, ¿sabes? Estaba yo ahí, Sí, era orgásmico, era... Claro, era total. Y entonces él, de aquellas 2 llamadas que hizo, delante de mí al menos, él sí que me dice, mira, tu apellido al ser tan poco común, no se queda a la primera, dice. Entonces, vamos a tener que cambiar el apellido. Y él lo que propuso, cosa que le gustaba ya, Lidia Bosch le cambió el apellido, él lo hacía habitualmente, propuso, dice, mira, vas a llamarte Luis Roderas. Dice, porque la asociación del público, cuando escuche Roderas, será Rodero, que es un actor maravilloso, no sé, y yo, sí, y tal. Dice, ¿qué te parece? Y digo, pues, hombre, pues me gustaría preguntárselo a mi padre. Claro, llamé a mi padre y le digo, papá, que todo esto es por presentar el 1, claro, 2, 3. Digo, voy a presentar el 1, 2, ¿qué dices? Digo, sí, pero que me ha dicho que me quiere cambiar el nombre a Roderas. Dice, como si te llama Mari Carmen. Digo, pues, venga, pues ya está. Todo muy bien, claro. A partir de ahí, pues evidentemente es de los días en los que tu vida cambia, claro, más de lo que crees que va a cambiar. Esa era tu vida cambió totalmente, ¿no? A partir de ahí. Empiezas a ser ya conocido a nivel nacional, claro, porque 1, 2, 3... Bueno, no era un programa que se veía como cuando solamente había una cadena. Claro. Era 1, 2, 3 a leer esta vez. Era... Sí, lo que pasa es que, fíjate, se hace público en septiembre. Nosotros grabamos el primer programa en diciembre y se emite en enero, es decir, pasan unos meses en los que mi vida cambia un poquito. Es decir, hasta la emisión, claro, en enero, estamos hablando de enero del 2004. 2004. Entonces sí que cambia, por ejemplo, en Zaragoza. Porque, y yo no puedo estar más agradecido a mi gente lo celebró conmigo. Entonces yo me sentía y me siento muy querido en mi tierra. Recibo muchísimo amor, entonces para mí fue muy gratificante. Claro. O sea, como hablaban con mis padres, se acercaba gente cuando se enteraba que era mi padre o era mi madre para felicitarle porque su hijo iba a presentar el 1, 2, 3. Sí, y eso es para mí para toda la vida. Eso no me lo quita nadie. ¿Sabes? Porque lo inmensamente felices que fueron ellos, con todo ese cariño, eso lo hizo mucho más especial, sin duda alguna. La familia, claro, todo fue una noticia impresionante. De hecho, mira, Chicho me pidió discreción. Esa tarde me pidió discreción. Entonces yo sí que pedí llamar a mi madre y a mi padre, claro. A mi hermano y la pareja que tenía entonces y demás, pues un poco... Eso fue las llamadas que hice. Pero me pidió discreción. Dice, esto hasta el domingo que no se sepa y tal, no sé qué. Digo, no te preocupes. Total que me dice, ¿tienes plan hoy? Digo, no. Digo, pensaba dormir. Pues no te preocupes. Pues vente a comer con mi mujer. Nos vamos los 3 y comiendo, suena el teléfono y me llama mi tía Nieves de Soria. Y entonces digo, perdón, es que es mi tía. Y dice, no, contesta. Y entonces yo cojo así y hace, hijo mío, que ya me he enterado, buena, felicidades. Y a mi tía la adoro. Y yo, gracias, tía, no sé qué, para ti, para tal. Yo sigo esto de, muchas gracias, tal, cuelgo. Y cuando cuelgo, hace Chicho, bueno, pues han pasado 4 horas, ya lo saben en Soria. Dice, mañana lo saben en toda España. Y fue, bueno, es que ya ves, para mí, claro, yo lo vivo y te lo cuento con el mismo cariño y la intensidad que yo lo viví. Es que fueron muchos cambios. Claro, es que apenas tenías 30 años y... Es que no los tenía todavía. Aún no los tenías. Tenía 29. Sí, te faltaba poco. Por días, pero claro, tenía 29 no tenías años. 30, sí. Y claro, es que cuando llega la figura de Chicho Ibáñez Serrador, para los que hemos estado viendo tanta televisión de aquellos años, era un auténtico maestro de la tele. Yo recuerdo que esos planos, por ejemplo, de descubrir un cadáver y que la cámara esté dentro del pozo y te veas... O sea, eso que ahora lo vemos como algo normal, esto estaba en Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador. Lo trajo él. Una narrativa visual completamente diferente a la de la televisión de aquellos años. Cinematografía total. Chicho trae cine. De hecho, Chicho, por ejemplo, cuando él entra en televisión, él lo que hace es agitar el avispero. Sí, es claro. decir, estaba el estudio 1, que se grababa, como su nombre indica, dentro de un estudio. Y él es el primer realizador que propone sacar las cámaras del estudio a grabar exteriores y de entrada decir, ¿qué hace? O colocar la cámara, como tú dices, en el contrapicado, como ya estaba haciendo tantos directores, pero claro, en la televisión esto no se veía. Es que estamos hablando de un formato 4/3 y eran todo planos medios, todo muy frontal, y de repente llega Chicho con todo esto y claro, que es un maestro de la televisión, estar delante de alguien que es tan grande. Yo estuve solamente en unos premios TP, le pude saludar y ya estaba mayor, ya estaba bastante mayor. Pero Luis, Dime. trabajar con Chicho
también sería a veces estresante. ¿Nunca tuviste esta sensación? ¿Realmente él se comportaba, o sea, no tenía esos momentos de genio absoluto que le da y os El dice, cuarto de hora, ¿no? Sí. ¿Nunca viviste momentos de...? Yo no. Mm. Yo no. Es que sabes que luego han salido... ha Chicho habido- tiene mucho... a ver, la leyenda de Chicho va acompañada de un hombre de muchísimo carácter. Sí, han salido imágenes o incluso vídeos con Silvia Marsó, que porque claro, yo cuando era pequeño yo veía todo esto del 1, 2, 3 y era su voz, que salía como la de Dios, ¿no? Claro. Y todo el mundo como que... Cuadrado. Claro, todos cuadrados, ¿no? O sea, esa sensación tú la tenías grabando con él. A ver, tú date cuenta que yo cuando yo cumplo 30 años, es cuando me vengo a vivir a Madrid. Entonces, yo aquí en Madrid tengo a mi tío Pepe, en el barrio de San Blas, que es donde yo vivía, que era muy divertido porque mi tío Pepe es sacerdote. Entonces, yo durante mucho tiempo vivía con ellos en la parroquia, Nuestra Señora del Recuerdo. Entonces, ¿Vivías allí, en la propia sí, parroquia? Claro, yo más feliz qué que en brazos, bueno. ya te digo. Y de hecho era muy gracioso, me enteré después que yo tenía fama de muy devoto. ¿Ah, sí? Pues te voy a decir, claro, porque cuando mandaba algún coche o algo, Televisión Española, me recogía en la parroquia. Y entonces me veían salir de la parroquia y decían, míralo, Estabas en tu misa diaria, ¿no? qué devoto. Bien, antes de salir de trabajar se pone a rezar, ¿sabes? Ostras. Porque luego la llegada sí que les decía, pues déjame por ejemplo aquí, no te tienes que meter en la calle. Pero la recogida, pues muchas veces daba por inercia la dirección allí. Ah, Y me claro. enteré después. ¿Y estuviste mucho tiempo viviendo Aún estuve, sí, estuve un año más o menos. Ajá. De la propia parroquia no, fueron meses. Luego ya pasé a un piso que estaba al lado de la parroquia. Y además allí en el barrio de San Blas, donde yo era el sobrino de Pepe. Y eso era maravilloso. Claro. O sea, cuando se estrenó el 1, 2, 3, a la mañana siguiente, yo estaba allí en San Blas. Y cuando yo bajé a la calle... ¡Hombre, el sobrino de Pepe! ¡Felicidades, que te estuvimos viendo ayer! Y eso es maravilloso. Eso también, te digo, son regalos de vida. Y Chicho estaba ya más mayor. Entonces, yo conozco a un Chicho más calmado, más pausado. Aún así tenía sus ramalazos. En la grabación del primer programa, a mí sí que me echó la bronca por lo que tú dices, la voz. Niño, además, niño, lo estás haciendo mal. No estás leyéndolo bien. Y dijo, perdónenle, está muy verde todavía. Mira. Es que lo clavas, yo lo que clavas. digo eso, Sí, sí. no por arrogancia, porque para nada, yo no soy, ya te digo, y menos con Chicho. Pero en aquel momento me molestó muchísimo porque no tenía razón. Porque yo leí lo que estaba escrito, Claro. pero no estaba bien escrito. Esa es la clave. Pero Chicho, simplemente... Entonces yo me fui detrás, enfadado, y vienen los regidores. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Que no tienes razón! Pero hombre, que es Chicho. Yo, pues que me da igual. Que me no da igual. Tienes razón. Pero ya te digo, con ese punto de, ¿pero por qué me echa la bronca? Casi como un niño, ¿no? ¿Pero por qué? Y luego ya él sabía manejar muy bien, tensar la cuerda y destensarla. Sí. Entonces él lo oía todo. Y yo sabía que me estaba oyendo, ¿eh? Que era Dios. O sea, era como... Yo no me escondí, ¿sabes? Pero sí que era ese punto de, ay, Juan, es mi debut. Imagínate los nervios que llevaba yo Sí. y demás, porque además no era tan consciente de esa tensión que sí que estaba. Lo reconozco después, ¿sabes? Según fue pasando la grabación, más tranquilo. Pero claro, al comienzo, y me dejan evidencia delante de todo el público, sin razón, Claro. yo me sentí muy mal. Da igual, sea quien sea ¿Qué que diga hizo esto. él? Cuando yo luego volví, venga, que era broma, un aplauso, y era esto de sí, ya. Claro. Pero es verdad que tuvimos una relación maravillosa, o sea, nos reíamos muchísimo. De hecho, allí se sorprendían porque él me hablaba, decía, niño, ¿hoy lo vas a hacer bien o como siempre? Y yo, pues no, se lo voy a intentar. ¿No había otra corbata más fea que la que te has puesto hoy? La gente se moría de risa. Y no sé qué, me acuerdo ya que decía, es que bromeábamos mucho. Y yo decía, digo, nada, tú tranquilo, digo, no os preocupéis, que a veces le da... Decía, y empezaba él, además decía que mentira, no fumaba, pero jugábamos con todo y empezaba, sí, pero yo lo reconozco, tú no. Y entonces, nos lo pasábamos muy bien. O sea, ¿Fue una temporada? No recuerdo. Fue una temporada. Una temporada, de hecho, ¿no? yo cuando... una de las cosas que motivaron ese cambio de apellido fue porque Chicho me dejó claro que independientemente de cómo funcionara el 1, 2, 3, iban a ser 13 programas. Era una edición con fecha de caducidad. Independientemente de que fueran bien o mal. Luego fueron 19, afortunadamente. Había previsión de hacer más. La salida ya se ha contado varias veces, no te voy a aburrir. Fue extraña, porque fue extraña. Pero bueno, fueron, ya te digo, 6 más de lo esperado. Entonces, de hecho, hicimos uno más
que la temporada anterior, 10 años antes, que se hicieron 18. Y bueno, el comienzo, pues imagínate, hicimos una audiencia histórica. O sea, fue el programa más visto de... Había muchas ganas. Claro. Había muchas ganas, Luis, del 1, 2, 3. Había muchas ganas y eso se benefició. De hecho, las audiencias en aquel momento, aparte de que nosotros lanzamos, bueno, pues Televisión Española se volcó en ese efecto nostalgia, pero Televisión Española, ese 1, 2, 3, ese primer 1, 2, 3 batió los récords de patrocinios internos. Es decir, se exprimió la publicidad al máximo. El corte de publicidad se alcanzaba el máximo legal permitido y cuando estaba a punto de llegar hacían la desconexión local para seguir metiendo publicidad. Entonces tú ves la curva y hay entre las preguntas y la subasta, que eran las partes que mejor funcionaban, había ahí casi 1 hora. Y aún así se alcanzaron cifras de audiencia increíbles en ese primer programa. Luego ya, al final pesó, claro. Pillaste ahí los momentos de que se cobraba bien en la tele, Luis. Pero no en el 1, 2, 3. No. La tele pagaba bien, el 1, 2, 3 no tanto. No es que no pagara tanto, es que yo era un recién llegado. Ya. O sea, yo no sé lo que cobrarían los primeros espadas. Evidentemente cobraba más de lo que cobraba en cualquier la televisión local. Claro. Pues no te voy a mentir. Pero yo, por ejemplo, sé que se publicaron cifras que te aseguro que ni la que mitad. No eran, ¿no? Pero, siempre vamos, pasa. Pero ni la mitad de la mitad. No sé si ponía que cobraba 12.000 euros yo por programa. Ya te digo yo que no. Que no. O sea, yo que no. Yo estaba... Vamos, es que en aquel momento también te digo... Estaba muy tierno. Estaba muy tierno y aparte que yo, ¿quién soy para negociar? O sea, ¿quién soy para negociar? No, soy yo. En ese momento. Pero en ese momento, claro. De hecho, fue todo a través de Chicho. Chicho es el que hacía absolutamente todo desde su oficina, de la que yo formaba parte, con lo que era algo que yo no... En lo que yo no entré a valorar. Pues va a ser más. Porque probablemente si me hubiera dicho eso, hubieran dicho... Entonces te dice... Y yo no estaría aquí sentado. Sí. No lo sé. Pues, y en esta época ya, estamos hablando ya, tenías 30 años, llegó, ahí ya tenías, ¿habías visto ya lo que sigue siendo a día de hoy tu película favorita? Habiendo vivido ya todo esto. Cadena Perpetua. Cadena Perpetua. Cadena Perpetua. Es tu peli favorita. Es una de mis pelis favoritas. Vaya año, el de Cadena Perpetua. Amigo. Vaya año. Amigo. Año 94, si no recuerdo mal, lucharon por ese Oscar, Cadena Perpetua, Pulp Fiction y Forrest Gump. Amigo. Es que cualquiera de ellas podría estar claro. en mi podium. Porque es que yo devoro mucho cine. Sí. ¿Tienes algún momento, claro, estamos hablando del 94, sí. Claro, ya había pasado 10 años, porque hay muchas veces, estaba hablando contigo y siempre pienso, en el año 2000 y pico, con 30, seguro que Luis ya ha visto en esta época su película favorita. Y era Cadena Perpetua, ya hacía 10 años que la habías visto, porque luego hemos visto mucho cine. Muchísimas veces. Claro. Su banda sonora es maravillosa. Y es las típicas películas que siempre te deja enganchado, aunque te las sepas de memoria. ¿Cómo empiece? Sí. Directamente. ¿Qué pasa con El Golpe también, eh? ¡Wow! El Golpe. La gran evasión. Qué maravilla. El Golpe, las dos únicas películas de Paul Newman y Robert Redford para mí, El Golpe y Dos hombres y un destino, increíble. Son, además del mismo director, George Roy Hill. Es una barbaridad. Impresionante. ¿Y qué momento de la película te gusta? ¿En concreto hay algún momento que...? Sí, me voy a ir al evidente porque es verdad que luego ya vienen interpretaciones que tú puedes de Morgan Freeman, ¿no? Ir valorando según vas viendo más visionados. O sea, esos momentos en los que ellos simplemente están en el patio hablando, mirando a nada. A la nada. Ese momento en el que miran porque tienen que mirar, pero no tienen dónde mirar porque al final su vida está ahí. El horizonte es el que tienen. Ese momento de ¿cree usted que está recuperado para la sociedad? Y van negándoselo una tras otra, mientras que tú como espectador dices, por supuesto que sí. Claro. Si es un bendito. Sí, pero qué injusticia es esta y que convives, pero sí hay un momento que es poesía pura y es la huida. La huida. La huida, o mejor cuando dicho, descubren, cuando quita el póster, ¿no? Bueno, ese momento es maravilloso. Ese momento de rabia que te abre la puerta al túnel de un gesto totalmente natural, como sería coger una pieza y de la rabia del alcaide que la lanza contra el póster, porque lo lanza contra el póster, que es el privilegio que él tenía, de manera de lanzárselo a él. Él no está, se lo lanza al póster, que es su representación, y cómo entra y no golpea, no vuelve, perdón. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué le pasa a este póster? Pero el momento que es poesía pura es el momento en el que él, bajo la lluvia, siente la lluvia en su cara
Ah, y es la libertad. es la libertad absoluta. Y ese plano cenital, eso es una joya. Es que son palabras mayores. Porque además el cómo los relámpagos iluminan su cara, cómo ilumina después de todo, se abre una nueva vida, cómo él recorre todos esos túneles llenos de mierda, porque es así, buscando la salida. Es que hay muchísimo significado ahí, muchísimo significado ahí, porque él sale de la mierda. Es muy difícil, yo sé que esto es muy difícil elegir mejor película porque hemos visto tantas buenas películas. Hombre. Pero sí que es cierto que hay alguna siempre que es como tu favorita, ¿no? ¿Y de animación? ¿Alguna favorita? Pues mira, de animación, es que la animación a mí me gusta muchísimo. Bueno, tú sabes que yo pienso, Luis, que esto ojalá cuaje en todo el mundo, pero yo es que creo que la animación en sí, las películas de animación, no son un género, es una técnica para contar algo. Claro, pero en el gran público esto pues aún no ha llegado. Es decir, van a ver una película, ven, no, son de dibujos. No, pero es que puedes ver una historia maravillosa en una peli de animación. Es decir, para mí no es un género la animación. Yo podría perfectamente darle un Oscar a mejor película, tal cual, sin tenerla de mejor película de animación, a una peli de animación. Han estado a punto de... Sí, han estado a punto. Bueno, la primera fue La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, que es una joya. Sí. Pero mira, me quedaría con La Sirenita. Ah, La Sirenita. Bueno, La Sirenita que levantó el estudio Disney. Fue la primera película en los 80 que a partir de ahí la banda sonora... Maravilloso, maravilloso. No sé si es la mejor, no lo sé, pero para mí es una película especial. Año 89, claro, revolucionó, ya te digo, fue la que volvió a impulsar de nuevo los estudios Disney, que a finales de los 80 estaban fatal, y la película de La Sirenita lo remontó todo. Fue sensacional. Fue uno de los primeros DVDs que yo compré. 3.495, porque los DVDs de pesetas, porque los DVDs de Disney costaban más. Ya ves. Siempre costaban más. De hecho, yo tenía la colección de las películas de Disney. Las tuve en VHS, aprovechaba cuando pues, los videoclubs del barrio, el videoclub Rodel o Blockbuster, y se quitaban las películas, las vendían más baratas, claro. Sí. Y bueno, pues yo iba cogiendo y iba teniendo mi colección, porque a mí no me da el presupuesto para comprármelas todas nuevas. De hecho, no me daba para nada, te digo yo que no. Pero sí, La Sirenita sí que lo tuve durante muchísimo tiempo, además, ahí guardada como oro en paño, y la tengo todavía, la conservo, la banda sonora en la versión original, en inglés, y luego tuve la versión en español, y me parece una película muy especial. Sí, supongo que lo vi en el momento en el que tenía que verlo. Sí, es que la verdad es que es una peli, es como una piedra angular en la nueva generación de cine de Disney, porque levantó y reflotó los estudios de una manera impresionante. Robot Salvaje me ha parecido eso precisamente. La DreamWorks, la última de DreamWorks. Fantástica. Sí. Es que el cine de animación es lo que tiene, que no tiene por qué encasillarse tanto. Y Luis, un disco, un artista que te haya... Porque claro, estamos hablando un poco, el audiovisual nos ha marcado mucho en nuestra época. Un disco que tengas favorito, que te lo llevarías contigo siempre o que fuera la banda sonora de tu vida. Pues fíjate, es que claro, si lo llevamos a banda sonora de mi vida, yo siento una predilección especial por Ennio Morricone. Bandas sonoras, bandas ¿no? sonoras, colecciono bandas sonoras, me chiflan bandas sonoras. John Williams forma parte también de mi Olimpo particular, pero Ennio Morricone está presente. De hecho, cuando me llamas y mis alarmas son las de Ennio Morricone, ¿no? Alguna peli de... Éxtasis del oro. Ya ves. Me vuelve loco. Me vuelve loco. Entonces, supongo que me iría con algún tipo de música de cine si tuviera que escoger. Ahora bien, si nos vamos a música, es que yo he consumido muchísima música, mucha música española, 80s, 90s. Pero hay pues fíjate, la H, los hombres G, me gustan, me vuelven loco. Y los disfruto una barbaridad. Pero es verdad que Héroes del Silencio... Ah, claro, que son mañicos Zaragoza, también. Claro. Además, Enrique Bunbury. Claro que sí. Joaquín Cardiel, Juan Valdivia, Pedro Andreu y Enrique Bunbury. El grupo total. Además, tuvieron un regreso no hace muchos años y lo reventaron. Yo fui a 3 conciertos. Sí. Vi los 2 de la Romareda y el de Sevilla. Qué bueno. Me faltó el de Valencia. Allí en Zaragoza, vamos. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que Zaragoza es una ciudad muy estimulante. Y musicalmente hablando, tuvo una propia movida sensacional. Claro. O sea, es que hay mucho... Mira, La Estrella Azul... Sí, la película... La Estrella Azul te habla de Mauricio Aznar. Sí, Mauricio Aznar es recordado y siempre fue respetado. Incluso cuando su música cambió, porque él era un rockabilly de toda la vida,
esa apuesta por el rock and roll de Ruido de Silencios, de Mauricio Aznar, del grupo Más Birras, y luego cuando viaja a Argentina, que es lo que cuenta La Estrella Azul, y él vuelve con las chacareras y con esa otra visión de la música, de lo que te digo, en todo momento se le respetó y no se le consideró un traidor a un género, al contrario, era un artista, era un creador, pero es que tienes, pues eso, Niños del Brasil, estaban también, estaban las novias, está Carmen París, el rap entra por la base aérea de Zaragoza, creadores del verso KCO, ahora Momo, tiene un montón son todos, de gente, sí. ¿sabes? Estaba Misión Hispana, estaban especialistas, es decir, que ya te digo que había mucho y muy bueno, Distrito 14. Y Luis, me gusta saber siempre también, cuando hablo con la gente de cine, ¿tu peor película? Que no la volverías a ver en la vida. O sea, estas castañas. La peor película, sea española, da igual, la peor. Fíjate, lo reconozco, no, además no me cuesta nada. Yo con el cine español intento ser más respetuoso. Intento ser respetuoso siempre. Lo que decía tu padre. ¿Sabes? Pero es verdad que tanto el cine como la televisión, si te das cuenta, son ámbitos en los que cuando algo no te gusta es una mierda directamente. O sea, y en realidad lo que estás haciendo es menospreciar el trabajo de mucha gente, porque hay muchos departamentos que han dado lo mejor de sí. Quizá el resultado común no te acaba de gustar. El guión no ha cuajado, la historia... Exacto. Pero no sé, es que hay algunas películas por ahí que son de esto de por el amor de Dios. Pero no sabría decirte ahora mismo, porque las intento borrar, Pero... A mí me pasa igual, pero siempre... A ver, sugiérame alguna de estos así... Pues mira, yo es que hay veces que soy muy transmetal con estas cosas y hiero muchas sensibilidades y sé que con esto hiero, pero por ejemplo para mí una muy mala es Dirty Dancing. Fíjate. ¿Me puedo levantar y me puedo marchar? O sea, por favor, para mí con Baby no te metas, ¿eh? No permitiré que nadie te arrincone. A nivel cinematográfico, de planos, de tal, la película narrativamente a mí me parece... Pero es que es lo que necesita. Me parece muy mala. Pues yo, sin embargo, Dirty Dancing, la he visto un montón de veces. Mira, una de las películas que más veces he visto es Gris. Sí. Yo la tenía grabada en VHS y la veía todas las mediodías. Me sabía el diálogo completo, incluso alguna coreografía. Sí. Y Dirty Dancing no llegué a ese nivel de obsesión, pero te reconozco que... Sí, no, pero sí, yo la vi mucho. O sea, yo en los 80, la película... Bueno, del 88. Emilio Ardolino. La vi mucho. Era la película favorita de muchas amigas mías en aquel momento. Normal. Y yo la vi muchísimo. Pero luego ya con el tiempo, cuando la empiezas a ver de manera... La has diseccionado. Sí. Error. Digamos, las reacciones de los personajes, al final todo se soluciona, total. Llega un momento en que ese cine no te interesa. Es decir, padre de ella, el padre de Baby, en el momento del baile, tal, llegar, ahora lo he entendido todo, ya sé que usted no era mala persona y usted tal. Ese tipo de conclusiones tan adulzoradas y tan ficción, porque la vida real no es así, realmente no me... A mí personalmente. No, ahí no he sido, ¿ves? Pero ya te digo, la banda sonora, yo el disco de Dirty Dancing, las canciones de Dirty Dancing, todo, o sea, en los 80 fue increíble. Ha sido después, revisionándola después, que me ha pasado con muchas películas. Por supuesto, no es una película de serie Z, de estas que tenga fallos de récord, fallos de tal, está bien iluminada, tiene... Pero el director que está detrás, pues no me parece que haga un trabajo brillante. Tú sabes que entre ellos dos no había nada de química. Sí, entre los dos actores, ¿no? Patrick Swayze y Jennifer Grey. No, de hecho no. Él no la quería y por lo visto no se lo puso fácil. Sí. No sé. A mí sí que me gusta, ¿eh? Sí, ya te digo que ha sido después, al revisionarla después. Al igual que Mazinger Z era mi serie favorita y con el tiempo envejeció muy mal. Es que tardan en empezar, ¿eh? Envejeció muy mal. Es que es Mazinger. Claro, no, pero es que... Y para mí fue todo. En algún momento hablaré de todo esto. Además, en el libro que estoy escribiendo y todo, hablo de la importancia de Mazinger Z en mi vida. Pero luego con el tiempo, oye, tú tienes que ser crítico con las cosas. Y pienso que no envejece bien. Claro, pero también es verdad que en aquel momento se hizo según el lenguaje audiovisual de la época. Entonces no tiene nada que ver. Pero hay cosas que han envejecido muy bien. Cuando ves a los grandes directores, ves la obra de Kubrick, y han envejecido muy bien. Regreso al futuro. Bueno, Regreso al futuro es una maravilla. Y tiene ya más de
40 años tiene la película. Es O sea, una barbaridad. que cada vez que la veo vuelve Forrest Gump, todas estas animaciones. Aliens, el regreso. Por ejemplo. El otro día yo en X me gusta seguir perfiles que hablan de cine y participo en todo lo que puedo, porque me Sí. gusta mucho, me gusta hablar de cine, una barbaridad. Y ponían el otro día, secuela que mejora la primera. Y empezaba el juego con Maverick respecto a Top Gun. Sí. Y yo estaba, bueno, pues revisé el hilo, ya se había nombrado El Padrino 2 y demás. Digo, bueno, pues voy a meter Aliens. Y ya puse, digo, mejor no sé, pero fantástica sí. James Cameron, además. Bueno, es que James Cameron tiene un don para el Es entretenimiento. increíble, esa ha envejecido genial. Incluso los efectos especiales del robot de Sigourney Weaver cuando está... Bueno, esa secuencia es increíble, es increíble. Y Terminator 2. Sí, sí. Otra también que hola. Terminator 2 es obra maestra del cine actual. El año no... Esa, pues no sé, o sea, te dice tantas cosas esa película. Esa podría haber sido, mira, mi apuesta de secuela que mejora la primera. Sí, sí. Porque bueno, coge todo lo bueno de la primera y total, lo sube. la segunda para mí es muchísimo mejor que la primera. O sea, es que es maravillosa película. Es sensacional. De ciencia y luego ficción. los efectos encima es que, claro, a mí cuando tienes esa inquietud y tienes la posibilidad, porque es verdad que muchas veces convives con una inquietud y una imposibilidad, ya sea económica, ya sea de medios, llámala X. Pero cuando tú tienes se junta que tienes el interés, tienes la capacidad y tienes los medios, entonces, claro, te pueden salir las cosas que hace este hombre. Este Total. Avatar, yo soy muy de Avatar también, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo cuando la gente... No, y Titanic, Titanic es una maravillosa. barbaridad. Es maravillosa. Barbaridad. Y los más jóvenes que la estáis viendo ahora y estáis diciendo, bueno, teníais que haberla visto en el cine cuando la vimos nosotros en el estreno. 2 veces fui. Sí, sí. Que no había butacas. Estaba Por todo... favor. Por favor. Pues... No, en el cine sí que había butacas, ¿eh? No, que me refiero que siempre que iba yo estaba... Claro, Claro. por un momento No, digo, no, ¿a no, qué no, cine vas que tú? no, que no había butacas, me refiero Sí, que pero no se había... vendía todo, no, se estaba vendía todo todo. vendido. La taquilla sold out, vamos. O sea, estaba... Y la manera de llorar. Sí, No, sí, no, es no, tremendo. no. ¿Ves? Por ejemplo, Titanic es una película de amor, pero James Cameron cuida mucho la cinematografía de esa película. No envejece y la verdad que está muy bien la historia que cuenta, cómo la cuenta. A eso me refiero, que hay veces que revisionas de nuevo las películas y como todo termina de una manera tan autoconclusiva, tan perfecto todo, llega un momento en que dices, no me interesa este tipo de cosas que acaben así. Reconozco que sea buena banda sonora, todo, pero el tema de Titanic lo tiene todo. Una banda sonora impresionante. Pero bueno, son maneras de ver No, estoy de cada acuerdo. uno. Moebius. El dibujante. Pues entonces no es Moebius, evidentemente. La peli esta de vampiros que hicieron hace poco, esa es la que me pareció horrorosa. Fíjate, olvida hasta el título. ¿Eh? Morbius. Ah, Muchas Morbius. gracias, Manu. Morbius, que Morbius. es que es de Marvel, claro. Y Es yo- que aquí el amigo yo me- Manu... Pero eso- es que, eso- es que eso- Manu... O Claro. sea, eso es hasta denunciable. mira Oye, lo que te pero digo. Manu, por cierto, yo tenía cómics en los que Morbius era un enemigo de Spider-Man. Claro, tal cual, ¿no? No, es enemigo del mundo. O sea, esa película no puede... Oye, por favor, qué aburrimiento. Sí, sí. Qué aburrimiento, Yo- fíjate. yo Le te iba a llamo decir- Moebius, no Moebius, por favor. ¿Sabes qué pasa? Que estoy buscando para cogerme más cómics de Moebius. Sí, sí, Y sí. entonces lo tengo un muy genio, fresco. un genio del cómic. Bueno, y llegamos a pues, el tercer acto, que es como la Venga. despedida de la película y que hacemos un poco una vista a todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Hay alguna secuencia eliminada, Luis, que directamente la tengas como tu favorita? Decir, gracias a esto, por lo que me estabas contando antes, por ejemplo, de la... Lo que pasa es que la entrevista de Chicho nunca fue una secuencia eliminada para ti, pero No. algo que te parece, que hicieras, que te pasó, que tú dijeras, buah, esto no me lleva a ningún sitio, y luego con el tiempo has visto que gracias a eso, o en el propio cole, que te hizo pensar en dedicarte más a esto. Pues fíjate, hay una secuencia eliminada. Lo que pasa es que le doy otra interpretación. Pero sí me apetece compartirla contigo porque quizá, ojalá a alguien le pueda servir. A mí me ha servido. Y es que durante mucho tiempo me he negado a hacer cine, por ejemplo. Es decir, yo tengo un cajón lleno de guiones, de historias que yo he escrito. Y yo me he negado a convertirlas en realidad. Entonces, durante mucho tiempo no sabría decirte por qué. Ya. Creo que había vuelvo a lo mismo, a la exigencia. El papel lo aguanta todo. Convertirlo en realidad Sí. te da de bruces con un tema presupuestario, con un tema de cosas. Entonces, era este punto de, ay, pero es que no va a quedar como yo quiero. Y lo guardaba en el cajón, y lo guardaba en el cajón. Y esta secuencia estuvo eliminada de mi vida durante mucho tiempo. Es decir, el cine seguía latiendo, pero yo no me permitía hacer cine. Hasta que me encontré con un amigo, Diego Serrano, al que, pues, de un modo hablando de la vida,
Y le comenté esto. Digo, sí, si tengo historias y demás, ¿y por qué no las haces? Y él, que tiene ese punto psicológico, me dijo, dice, pues dentro de lo que te conozco y lo que me estás contando te voy a decir algo. Mejor hecho que perfecto. Ya. Y esa frase me ayudó. Una gran frase. Entonces interioricé esa frase, abrí ese cajón y saqué uno de esos guiones. Lo convertí en mi primer cortometraje y ahora estoy terminando el tercero y me pongo ya con el cuarto. Entonces, esa secuencia eliminada, no sé si me ha privado de algo o no, pero sí es verdad que ha sido importante en mi vida, porque yo he sido consciente de haber eliminado y haber dejado en la sala de montaje esa parte de cine que ahora afortunadamente ha vuelto. Está en el montaje del director. Efectivamente. Entonces quería compartirla Sí, contigo. qué bueno. Y ya para finalizar, Luis, ¿cómo en estos 50 años de carrera que tienes y de tu vida en general, a mí me ha pasado cuando llegué a los 50, es como que haces una retrospectiva de todo? El balance, ¿eh? Sí. Esto es lo que muchas veces más brainstorming requiere, lo que te voy a decir ahora. Venga. Pero ¿qué título le pondrías a tu posible película? Por ejemplo, Luis Larroderas, 2 puntos y un subtítulo, o un solo título. No dejes de soñar. Tal cual. Creo que compartimos, ¿eh? No dejes de soñar. Y te lo he reconocido durante la charla. Estoy en ese proceso de recuperar los sueños, pero son los sueños los que me han traído aquí. El otro día me pedían una definición de cine. Y digo, el cine para mí es el sueño de una persona escrito en un papel que convenció a un montón de locos. Total. Para convertirlo en imágenes. Y que sea realidad. Así que sigamos soñando, no dejemos de soñar. Sí. Fantástico, Luis. Pues me ha parecido una entrevista increíble contigo. Además, has inaugurado Secuencias Eliminadas. Un honor, ¿eh? Un honor. Ojalá haya sido interesante también para el honor es nuestro y bueno, te voy a estar agradecido con esto todo el tiempo. Yo feliz, yo agradecido Luis, yo. El honor. Fíjate que tienes un... Vamos, la agenda de este señor es infinita y que haya ido a la L, yo se lo tengo que agradecer. Nada. Además, desde que nos conocimos Sí, ha habido una química increíble. En el cine, alrededor del cine. Efectivamente, en el Festival de Cine del amigo Vicente, de Alicante. Sí. Y ahora además, que en cuanto te pongas las gafas, eres Clark Kent, tío. Claro, las tengo por ahí, ¿eh? Ahora llevo las lentillas, pero las tengo ahí. Sí, en nada me voy a una cabina de teléfonos. Sí, a una cabina haces así, tío. Sí. Pues tengo una foto bien chula en redes sociales, yo te la pasaré. Me la tienes que pasar. Porque en una fiesta de disfraces me disfracé de Superman. Entonces, además, de hecho, ahora cuando estemos montando tal, si me la pasas, igual la pongo en el texto. Te paso esa. Además, esa me reconoció todo el mundo. Luego, en otra fui de Ted Lasso, que me encanta la serie, y no me conoció nadie. Un bajón. Un bajón. Y yo, Ted Lasso. Tremendo. Nadie. Tremendo. Bueno, y en cine también, que todo el mundo recuerde, ha salido de la película de Torrente, chaval. Sí. esa fue mi primera peli. Tu primera peli, claro. Torrente 3. Torrente 3. Y la primera escena que yo rodé fue en La Peineta, que era La Peineta entonces en Madrid. Sí. Y compartía escena con Santiago Segura, Enrique Villén y Javier Gutiérrez. Ya ves. Y yo estaba allí en medio, que además el plano, yo estoy en medio. Sí. Y la escena que salió, la repetimos varias veces, y la que salió, yo me río, pero es que me río de verdad porque le dio, hostia, bien dada en la cabeza, en la cara, ¡pah! Y yo, la ha dado de verdad. Y Santiago me dice, ¿te has reído? Sí, y le digo, es que no me la esperaba. Y hace, bueno, y al final es la que le quedaba bien, pero ¿sabes? O sea, esa es la más realista. Claro, y entonces me ve a mí y hago... Entonces, sí, pero fue porque en esa toma la mano se le fue larga y Javier lo encaja perfectamente. Javier es un fuera de serie. Bueno, tenemos, Luis, para hacer contigo un Secuencias Eliminadas 2. Bueno, ojalá. Que pasará. Me gustaría repetir, sí. Luis, muchísimas gracias, tío. A ti. Ha sido un placer. Lo mismo, compartido, hombre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.